Agradecemos su puntualidad. Le solicitamos mantener su micrófono apagado. En breves instantes daremos inicio al evento. Antes de iniciar, nos gustaría compartir con todos y todas un poco más acerca del capítulo colaborador de esta ponencia. El capítulo estudiantil IEEE Communications Society fue aperturado el 22 de octubre del 2012 en la Universidad Don Bosco. El capítulo ComSoc es una de las sociedades de IEEE, cuyo objetivo fundamental es el avance de las comunicaciones y tecnologías de redes para el mejoramiento de la humanidad. En la UDB, el capítulo ComSoc se ha desarrollado en diferentes actividades, entre las que se encuentran webinars, talleres, ciclos de conferencias, entre otros. Al finalizar la ponencia, se premiarán a las mejores 2 preguntas que se realicen. El sorteo incluye una membresía estudiantil IEEE más una membresía ComSoc. El único requisito para participar es ser estudiante de ingeniería activo en la UDB. La rama estudiantil IEEE en conjunto con el capítulo estudiantil IEEE Communication Society pertenecientes a la Universidad Don Bosco, El Salvador, agradecen su participación en esta ponencia titulada PBX en la nube, la cual será impartida por Carla Reyes, quien es ingeniera en las ciencias de la computación y se desempeña como ingeniera consultora con amplios conocimientos en tecnologías Cisco y VMware. Sin más preámbulos, daremos inicio con la actividad. Solicitamos mantener sus micrófonos desactivados durante la intervención con el objetivo de tener una mejor experiencia en esta ponencia. Después de la intervención, tendremos un espacio destinado para que puedan realizar sus preguntas. Adelante, ingeniera, puede iniciar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco el espacio para poder compartirles un poco de algunas de las tendencias que ahorita se están dando en las comunicaciones. Ahorita voy a compartir la presentación. Me dan un segundito, por favor. Me indican si ya la pueden ver, por favor. Sí se logra ver, ingeniera. Gracias.
Bueno, hablando de PBX en la nube, primeramente me gustaría saber o que levantaran la manita los participantes si ya han tenido un poco de experiencia o saben un poco de PBX, pues solamente para sondear cómo están. Bueno, creo que nadie levantó la mano, entonces vamos vamos a hablar un poquito más de ello hoy. Bueno, tal como gracias a la presentación de Camila, yo tengo un poco de, tengo experiencia en tecnologías de Cisco, tecnologías de virtualización, sobre todo en VMware, y también en Microsoft en temas de colaboración y comunicaciones unificadas, específicamente en Microsoft Teams. Por el momento me desempeño como especialista técnica en la subsidiaria de Microsoft México, y pues mi mayor enfoque es sobre todo temas de comunicaciones unificadas y telefonía. Bueno, un poco de lo que les voy a compartir el día de hoy en la agenda es cómo ha evolucionado las comunicaciones, sobre todo la voz, el tema de la PSTN, voz sobre IP y la evolución del Internet y la PBX en la nube. Ahora, me gusta este gráfico porque nos muestra más bien los diferentes periodos que hemos tenido en evolución del planeta. Y, a ver, un segundito aquí, se me está pasando. Entonces, podemos ver que ha tenido desde hace millones de años, pero me gusta la analogía sobre todo con el tema del desarrollo de las comunicaciones. En este caso, podemos ver que las tecnologías analógicas comenzaron aproximadamente hace más de 100 años, 143 años para ser específicos. Y a ver, denme un segundito, que esto se me está adelantando un segundito, por favor. A ver qué está pasando. No timings, aquí está. Listo. Vamos de nuevo, perdón. Bueno, como les decía, ¿no? Las comunicaciones, sobre todo el tema analógico, comenzó hace más de 100 años, 143 años para ser específicos. Luego vimos la evolución a temas de electromecánicas para las transmisiones. Luego evolucionó a la parte electrónica, luego digital. Y hoy en día haciendo uso de las redes IP, pues voz sobre IP y las tecnologías de wireless, transmisión inalámbrica. Ahora, bueno, comenzando, ¿no? ¿Quién inventó el teléfono? Les invito cuando tengan un poquito de tiempo, bueno, si les interesa el tema, a mí me pareció muy curioso de que se dice que el Antonio Meucci, un italiano inventor, fue el que prácticamente fue el que tuvo los primeros intentos de registro de patentes del teléfono electromecánico en su momento. Y bueno, me gusta porque las tecnologías nacen en base a las necesidades de la gente. En este caso, él trabajaba en su casa, vivía con su esposa y ella tenía una enfermedad de artritis o algo parecido. Entonces, él trabajaba mucho en su laboratorio y lo que hizo fue inventar una especie de teléfono para poder comunicarse con su esposa, porque ya que él trabajaba en un piso y su esposa no se podía mover mucho, entonces él tuvo los inicios de este invento, él lo implementó en su casa y podemos ver en la historia de que al final el que nosotros conocemos normalmente es Alexander Graham Bell, que fue el que en realidad la primera persona que patentó el teléfono. Y ahí en el medio de la historia habían otros inventores ahí que tuvieron sus intentos de registrar la patente y bueno, ahí por motivos de fortuitos Antonio Meucci, el principal inventor, pues no pudo registrarla y luego si quieren conocer un poquito más de historia, los invito a que la busquen. Se me hizo muy interesante la verdad la historia. Bueno, pues y hablando sobre el tema de quién lo había inventado, pues el que conocemos es ahora Alexander Graham Bell y pues aquí solamente hablando un poquito de historia, ¿no? De cómo él aquí
algunas de las descripciones que él hizo cuando él registró la patente, ¿no? Entonces, todo esto sucedió alrededor del año 1876, el primer teléfono que fue patentado. Ahora, tenemos que cuando se inventó el teléfono, al final del día teníamos una línea directa conectada en las diferentes casas o edificios que lo requerían. ¿Y qué sucedía? ¿No? Lo podemos ver incluso en las películas viejitas que nos muestran que cuando se quería hablar, pues primero nos comunicábamos con un operador y nosotros teníamos un número asignado y pues, le indicábamos a qué número nos queríamos comunicar, ¿no? Dentro de la ciudad o el pueblo donde hubiera esta tecnología, porque no estaba en todos lados. Entonces conectábamos con un operador que él era el que hacía prácticamente la interconexión en la central telefónica para poder comunicarnos con el otro usuario al otro lado. Y luego fue evolucionando, podría darse un tema de intercambio automático, ya podíamos incluso tener el tono de llamada y de alguna forma, pues, debido a la creciente necesidad, las tecnologías fueron evolucionando. Entonces nosotros podemos ver aquí que se fueron dando más centrales telefónicas en su momento. ¿Y qué sucedía? Estábamos en diferentes ciudades o pueblos y ellos tenían sus propias centrales. Entonces, ahora, ¿qué pasaba si yo me quería comunicar con otra ciudad, no? Incluso tenía el mismo teléfono asignado porque todo el tema de la numeración de nuestras líneas telefónicas, tendríamos que de alguna forma interconectarnos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se asignaba un código de área. Esto lo vemos más visible quizás en Estados Unidos, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de marcar o ver en qué consiste un número telefónico de Estados Unidos. Bueno, en El Salvador antes, hace muchos años, no creo que ustedes hayan tenido esa experiencia, pero teníamos numeración de 6 dígitos, luego fue evolucionando a 7 dígitos, iba poniendo un prefijo, ¿no? Entonces, justamente porque la cantidad de usuarios o abonados ha ido creciendo constante con el tiempo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que marcar un código de área diferente dependiendo de la ciudad a la que nos queríamos comunicar y el número del suscriptor o el abonado, en este caso 2345. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas centrales telefónicas se tenían que interconectar de alguna forma. Entonces, los proveedores que fueron naciendo en su momento, al final se fueron integrando y conformó lo que ahora conocemos como la PSTN, que ustedes normalmente lo van a encontrar en las documentaciones o en algún documento técnico ya un poquito más enfocado a temas de telefonía. La PSTN va a ser, digamos que va a ser cuando ustedes tienen su teléfono de casa y ustedes quieren hacer una llamada ya sea a su celular o a otro número de alguna oficina o de algún negocio, ustedes al final están haciendo uso de la PSTN, que significa Public Switch Telephone Network, que al final es una red de conmutada de telefonía pública en la que nosotros nos podemos interconectar con diferentes usuarios. Entonces, así fue como nació la PSTN, la necesidad de comunicar estas centrales dependiendo de las ciudades. Pero, ¿qué sucede, no? Me gusta el caso de este mapa de Estados Unidos porque tenemos diferentes estados con diferentes numeraciones dependiendo del estado. Ellos tienen su código de área y pues ellos tienen el concepto de llamadas locales y llamadas de larga distancia. Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando ya nos queremos llamar de un país a otro? Si quisiéramos hablar de El Salvador, Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sucede? Pues siempre contamos con esta infraestructura que es la PSTN, en la que los diferentes proveedores de servicio, por ejemplo, al lado de Estados Unidos, un Verizon, un AT&T, ellos cuentan con esta infraestructura y tienen sus clientes. También el lado, digamos, hablando de El Salvador, si quiere hacer una llamada, dependiendo si están con Claro, Digicel o algún otro proveedor, ustedes van a hacer uso de la red. Pero, ¿cómo nos interconectamos o más bien, en qué consiste la numeración, no? Entonces, lo que sucedió en su momento, esto, digamos, eso ya hace años y quizás incluso es transparente para ustedes o no se han puesto a pensar si fue algún problema antes, pues cada país tenía su propia numeración y de alguna forma iba a coincidir, ¿no? Como por ejemplo, en una ciudad de Estados Unidos, Idaho en este ejemplo,
podía coincidir con un número que tuviéramos en Londres. Entonces, lo que sucede es que se implementa, se propone más bien, un estándar por la ITU, la International Telecommunication Union, que él propone es el estándar E164, que básicamente asigna a cada país un código numérico, el código de país, como nosotros lo llamamos, ¿no? En el cual lo usamos para hacer llamadas telefónicas internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Cada país que está reconocido, ¿no? Que tiene más bien está reconocido legalmente como un país, tiene un código asignado y entonces nosotros podemos llamar a ese país usando ese código país y obviamente todo el número conformado por el número local o el código de área, ¿no? Entonces, em, y así fue evolucionando. Ahora, ya que tenemos un concepto de en qué consiste la PSTN, pues quisiera hablarles un poco más de ello. Más bien, ¿qué retos se han enfrentado con esta tecnología? Pues una de las cosas fue que los servicios de telefonía han ido creciendo exponencialmente, ¿no? Pues la población ha aumentado, también lo que ha sucedido es que la tecnología es más accesible hoy en día, entonces cualquier persona puede tener un número de teléfono en su casa o un celular. Antes era más complicado, había que ir ante o esperar hacer la solicitud y esperar a tener un número asignado, ¿no? Entonces todo esto requiere infraestructura física que se tiene que instalar, entonces obviamente todo esto incrementa los costos, entonces aquí el hecho de proporcionar nuevos circuitos de voz se hace muy caro y pues y ya interconectarse a nivel internacional, larga distancia también el costo se eleva, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución en su momento o qué se propuso? Pues obviamente el tema de una solución, de digitalizarse más bien, ¿no? Y pues allí como solamente datos históricos, una de las cosas que permitieron que la tecnología fuera avanzando, en 1928 tenemos a Harry Nyquist y Shannon, creo que es la otra persona, que ellos propusieron el teorema de muestreo, que es un teorema muy ampliamente usado en el tema de señalización. Las primeras patentes de analógicas digitales fueron registradas en 1938 por Alec Reeves. Y bueno, el primer transistor, ¿no? Que esto es muy importante y creo que ustedes lo manejan más que yo, ya en temas de telecomunicaciones, se creó hasta 1947. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto fue abriendo paso para que la primera infraestructura digital comenzara a funcionar alrededor de los 80s. Entonces, es relativamente hace casi 40 años, ¿no? Bueno, aquí solamente es un breve repaso. Que al final del día creo que ustedes me podrían explicar mejor de lo que yo les voy a decir en este momento, cómo en qué consisten los multiplexores y los codificadores, pero básicamente tomamos la señal análoga, ¿no? Y la vamos a transmitir en diferentes canales usando un multiplexor y que esto lo vamos a convertir a binario, pues ya lo podemos hacer uso de la transmisión de manera digital, ¿no? Y pues aquí un concepto que tal vez en algún momento ustedes encuentran, que tenemos los canales PRI, tenemos dos diferentes tipos, L1 y T1. Esto cambia mucho dependiendo del país, este tipo de, de circuitos digitales. Digamos que en El Salvador y en ciertos países de Latinoamérica, por ejemplo acá en México también se usa L1, que es cuando nosotros solicitamos a un proveedor de servicios para una empresa, tenemos uno de estos circuitos nos va a permitir 30 canales, que esto nos va a permitir tener 30 llamadas simultáneas, entonces ya se encuentra temas de capacidad y transmisión, ¿no? T1, por ejemplo, lo vemos más en Estados Unidos. Y bueno, ya una vez que lo hemos transformado a señales ya en código binario, bueno, tenemos del otro lado un gateway que cumple la función de decodificar y de hacer de multiplexado. Y bueno, ya lo podemos intercomunicar a los diferentes dispositivos que tengamos, un teléfono, por ejemplo.
Y bueno, aquí un concepto que solamente para mencionárselo brevemente, para el tema de transmisión de ancho de banda, usamos los códecs, que esto dependiendo de cuánta tengamos disponible o cómo queremos comprimir el audio o el video, por ejemplo, tenemos diferentes códecs. El G711 que utiliza 64 kilobits por segundo. Por ejemplo, el G729 que tiene un mayor rango de compresión utiliza 16 kilobits por segundo, si no me equivoco, ahorita no recuerdo bien el número. Y otros protocolos SIL, que de hecho algunos de estos son como variables, ¿no? Entonces ellos pueden detectar en la red si se puede usar un poco más o menos, entonces ellos van haciendo el ajuste automático. Entonces de esto ya no se encarga, no, ya no queda de manera fija, ¿no? Sino que ya es variable. Y esto es de los últimos protocolos que han salido en los años recientes. Bueno, y ya con esto, hablando de en qué consiste una PBX, al final del día, cuando teníamos estas pequeñas, bueno, también teníamos estas centrales con usuarios distribuidos en cierta ubicación geográfica, surgió también la necesidad en las empresas de ellos también intercomunicarse con sus propios empleados o con diferentes usuarios en otras ubicaciones. Entonces también se manejó este mismo concepto, se fue implementando, adaptado también para poder implementarlo, una red telefónica dentro de una empresa o una organización. Entonces esto permitía a los empleados, permite más bien comunicarse internamente para poder colaborar incluso con clientes u otros contactos. Y aquí ya podemos ver que podemos usar diferentes canales como de la manera digital, como les mencionaba, por ejemplo, de los E1s o ya de manera de voz sobre IP. Y bueno, el PBX es un sistema telefónico comercial que evolucionó a partir del antiguo sistema telefónico que les conté un poquito de historia para convertirse ahora en una herramienta muy importante porque las comunicaciones son críticas en cualquier organización o empresa. Y bueno, esta es una red donde nosotros podemos ver aquí que tenemos, interconectamos diferentes ubicaciones y tenemos una PBX asignada de seguro a alguna oficina. Y acá, bueno, de alguna manera nosotros vamos a hacer la interconexión utilizando la tecnología ISDN que les comentaba, ¿no? Que teníamos los circuitos PRI, el E1 y T1. Y bueno, ¿qué pasó? ¿No? Esto ya es una tecnología muy viejas, de hecho todavía se encuentran implementadas en las empresas, pero con Internet, pues todo esto vino a evolucionar, se les comentó. Bueno, y hablando un poquito más de voz sobre IP y el impacto que ha tenido el Internet sobre ello, hablábamos, ¿no? ¿Por qué migramos a voz sobre IP? Pues la voz tradicional de los que le comentaba antes requiere una red que es completamente separada de una red de datos IP, ¿no? Cambia totalmente el esquema físico y obviamente esto implica mayores costos, ¿no? Porque tenemos redes separadas para diferentes tipos de comunicación. Entonces, lo que nos permitió ya con el Internet, con el protocolo IP, es que podemos nosotros usar la misma red de datos IP para poder transmitir otro tipo de aplicaciones y por eso surgió la voz sobre IP que nos permite tener una mayor variedad de opciones. Podemos tener dispositivos específicos como teléfonos IP, podemos tener softphone, es decir, software en nuestras computadoras que funcionan como un teléfono. Podemos tener aplicaciones móviles y ahí no importa, tenemos diferentes especificaciones de la industria que se pueden implementar en vez de tener teléfonos PBX patentados, que esto obviamente también se hacía más caro con el tiempo, ¿no? Y bueno, podemos tener incluso aplicaciones de datos y de telefonía de alguna manera integradas para mejorar el flujo de trabajo y la productividad. Por ejemplo, podemos tener aplicaciones ya como centros de contacto, podemos verlo incluso en industria financiera, por ejemplo, en los bancos tienen sus call centers, por ejemplo, que ellos cuando incluso, por ejemplo, llaman al banco,
y pueden, si ya tienen su número registrado, ellos, incluso la gente, puede ver que ustedes ya tienen una cuenta, cierta información, ellos ya la tienen de primera mano, entonces que les permite ser más ágiles y pues brindar una mejor atención al cliente, ¿no? Integraciones con algunos sistemas de CRM. El CRM, para los que no conocen qué es Customer Relationship Management. Son softwares especializados que contemplan toda la información de clientes de las empresas y pues obviamente ahí ya pueden tener registros de compras, solicitudes, digamos que es como una base de datos, por decirlo así, no es una base de datos como tal, pero donde ellos tienen, una de las empresas cuentan con información vital de sus clientes, ¿no? Entonces, podemos ver de que la voz sobre IP nos permite integrarnos con otras aplicaciones y pues esto nos permite tener una mayor información de los clientes y ser más ágiles, ¿no? Ahora, ¿qué desafíos nos presenta también la voz sobre IP? Que nos agrega ciertas complejidades como requisitos de calidad de servicio. Hablando en cuanto a calidad de servicio, primero que nada, digamos que este es un diagrama de una red típica de voz sobre IP. Estos son algunos enrutadores, por ejemplo, nosotros tenemos la comunicación de los datos, redes IP, tenemos diferentes segmentos, donde vamos a tener diferentes dispositivos, computadoras, equipos de video, todo lo que se pueda conectar a una red que va a tener una dirección IP, ¿no? Pues va a tener acceso a la red de las diferentes, dependiendo de las empresas, ellos hacen sus asignaciones internas. ¿Y qué sucede, no? Pues tenemos la evolución a una PBX de IP, ¿no? Que ya tiene como, básicamente usa la red de datos. Y aquí lo que tenemos este elemento, por ejemplo, un gateway analógico que nos permite tener una interconexión con el mundo analógico porque de alguna manera esta necesidad siempre existe. Tenemos mientras existe un cable físico, siempre necesitamos un dispositivo que nos permita hacer esa interconexión, ¿no? Entonces lo llamamos un gateway de voz, por ejemplo. Y en el caso, aquí tenemos otro elemento que se llama el Session Border Controller, que ya es un elemento con capacidades de enrutamiento, inteligencia para poder hacer esta interconexión entre diferentes redes de voz sobre IP. Entonces aquí nosotros nos podemos conectar a la PSTN haciendo uso de una troncal zip. Luego les comento, bueno, les comento ahorita rapidito. Una troncal zip, por ejemplo, es una conexión que tenemos sobre IP que nos puede brindar un proveedor de telefonía, como Claro, por ejemplo, en la cual nosotros nos vamos a conectar directamente sobre Internet para tener números telefónicos. Entonces, este servicio también está disponible, en el cual ya nosotros no tenemos la dependencia de una línea analógica o de un circuito analógico, sino que simplemente con una conexión a Internet vamos a tener la salida y podemos tener nosotros estos números, por ejemplo, un número de oficina o los números que tengamos asignados a nuestros empleados dentro de la organización, ya nosotros los podemos distribuir, ¿no? De esto ya se encarga, estas funcionalidades lo hace la PBX. Pero bueno, ¿qué sucede cuando en una red de voz sobre IP no contamos con calidad de servicio? Nosotros aquí tenemos dos usuarios que se están intercomunicando, están haciendo uso de la red de voz sobre IP y tenemos un canal, ¿no? De conexión entre ambos equipos y están compartiendo el enlace. Entonces, tenemos otras aplicaciones también que pueden estar haciendo uso del Internet o de la red, por ejemplo, en el cual vamos a hacer ahí tenemos un uso compartido, pero ¿qué sucede, no? En algún momento, si tenemos algún tipo de tráfico de streaming, vamos a saturar el enlace y obviamente la calidad de voz, porque depende mucho de que sea casi que en tiempo real, ¿no? Entonces las comunicaciones o el audio ya no va a ser tan legible, ¿no? Porque estamos compartiendo un mismo canal que de hecho es limitado, estamos limitados en el ancho de banda y de esa manera no nos va a permitir tener una comunicación óptima.
Entonces, ¿qué sucede cuando ya tenemos calidad de servicio? Con la calidad de servicio, son configuraciones que se realizan en los equipos de comunicaciones, donde nosotros vamos a hacer una clasificación del tráfico. De hecho, hay ciertas clasificaciones que se realizan a nivel de paquetes, en el cual le vamos a poner ciertas etiquetas. Y estas etiquetas, nosotros ya en los equipos podemos definir qué prioridad o cuánto porcentaje del enlace que tenemos disponible va a ser, por ejemplo, vamos a etiquetar todo el tráfico que venga de audio o de video, por ejemplo, si ya es una videollamada, vamos a etiquetarlo y le vamos a dar una prioridad, un cierto ancho de banda asignado a estas comunicaciones. Entonces, siempre vamos a tener un, un ancho de banda garantizado para este tráfico de audio, ¿no? Entonces, cuando ya hacemos uso de otras aplicaciones que no son tan críticas, porque no necesariamente tienen que ser en tiempo real, como el correo o YouTube, por ejemplo, entonces podemos ver de que al final el tráfico se va a ir segmentando, por decirlo así, en la comunicación del enlace. Entonces, lo que nos permite es tener aquí una mayor calidad de audio o de video, ¿no? Para las comunicaciones que son en tiempo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando con el gerente de una empresa o el empleado está hablando con su manager y en este caso, pues la comunicación va a ser fluida. De hecho, puede ser algo muy crítico, una atención urgente a un cliente. Y aquí nosotros vamos a garantizar esta comunicación que va a ser lo mejor posible. Bueno, ya darles un poquito más de contexto, ¿no? De la voz sobre IP y de la evolución que ha tenido. Hablándoles ya un poco más de los tipos de PBX con las que se cuentan hoy en día. Tenemos las PBX en las instalaciones, que de hecho en las documentaciones o en todos lados los términos, más que nada se usan en inglés, que es on-premises. Y este básicamente es un PBX que está en las instalaciones de la empresa, por decirlo así. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día esto ya se está volviendo una tecnología obsoleta, por decirlo así, porque ya hay muchas empresas que ahora o ya invirtieron más bien, se van a encontrar con eso, o de que simplemente se vuelve, digamos que el costo de mantenimiento, porque se invierte mucho en infraestructura, en equipos que puedan soportar todas estas comunicaciones o las configuraciones o otras funcionalidades que requieren eh, capacidad de cómputo, pues las empresas tienen que mantener actualizados los equipos en temas de seguridad, de actualización de parches, incluso en las mismas capacidades de los equipos de cómputo, a veces ya hay que actualizarlos, no tienen la capacidad suficiente para cumplir con las demandas que se tengan en la empresa, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos el otro concepto que es un PBX alojado en la nube o hosted PBX, el cual básicamente estas soluciones de PBX están alojadas en Internet. Hay diferentes proveedores de comunicaciones en la nube. Y aquí lo que sucede es que simplemente se hace más fácil, por ejemplo, para las empresas, ellos pueden comprar por suscripción, pueden decir, tengo 1000 usuarios, ellos pueden habilitarlo de manera rápida, ya que no necesitan comprar hardware o configurar el software, por decirlo así, o tener personal capacitado para implementarlo, pero simplemente ahora ya se hace más fácil porque ya tienen la solución casi que lista para ser usada. Obviamente van a haber siempre temas de seguridad, temas de interconexión con terceros, el cual siempre se va a requerir hacer, pero se hace de forma más rápida, ¿no? Entonces todas las funciones que se esperan ya van a estar listas para ser habilitadas y se pueden administrar desde un portal en Internet y el acceso incluso se hace más fácil. Y bueno, ¿qué características nosotros debemos de esperar de las PBX actuales, no? Que sean escalables, justamente lo que les comentaba, ¿no? De que
si necesitamos habilitar nuevas extensiones o nuevos números, pues que de alguna forma sea rápido hacerlo, ¿no? O que no sea complicado hacerlo o invertir en mucha infraestructura para que pueda crecer. También debe ser flexible, que las propias empresas puedan utilizar la PBX con funcionalidades más avanzadas como operadoras automáticas, configurar ciertas reglas de desvío de llamadas y otras configuraciones más avanzadas de encolamiento de llamadas. También tiene que ser adaptable, que el sistema no solamente soporte audio, sino que pueda soportar conferencias web, videollamadas, mensajería, presencia, por ejemplo. Y que sea extensible, pues que esto quiere decir que en la nube, que las empresas puedan combinar el entorno que ya tienen con otras funcionalidades o herramientas nuevas que vayan surgiendo en el mercado, ¿no? Para que ellos puedan contar con una experiencia más completa de UCaaS. UCaaS es un término que hoy en día se utiliza para Unified Communication as a Service. Básicamente son servicios que se pueden encontrar de diferentes proveedores, de diferentes, con el enfoque de que sean para colaboración, por ejemplo, o temas de comunicación, como les comentaba, mensajería, por ejemplo. Y que sea global, ¿no? Que justamente ahora una de los requisitos, por decirlo así, de los diferentes proveedores de PBX es que ellos puedan ofrecer en sus centros de datos de alguna forma que ellos puedan ayudar, ellos se encargan, ¿no? Más bien de transferir toda la comunicación a cualquier parte del mundo. Entonces no hay una limitante en ese sentido, ¿no? Bueno, ya eso ya es parte del Internet, ¿no? Pero son cosas inherentes que esperamos de una PBX actual. Y bueno, ¿qué funcionalidades, no? Se esperan de una PBX? Bueno, en el caso de una PBX en la nube, es un sistema telefónico que se encuentra alojado en algún proveedor en la nube. Por darles ejemplos de ya marcas comerciales en el mercado, tenemos a Microsoft, tenemos a Cisco, tenemos a Zoom, RingCentral, Mitel, y hay otros proveedores más ahí que luego ya tienen sus propuestas de servicios de PBX en la nube, ¿no? Y ¿qué funciones esperamos, no? Que pues que nosotros podamos hacer y recibir llamadas en lo básico, podamos tener configuraciones de desvío de llamadas y otras características que se esperan ya de un sistema telefónico, buzón de voz, el encolamiento de llamadas, funciones de operadora automática. Y ahora pues lo que esperamos es que sea algo que podamos acceder desde cualquier dispositivo. Puede ser una computadora, puede ser un teléfono IP, puede ser incluso el celular o incluso en equipos de videoconferencia ya más especializados, donde ya contamos con diferentes arreglos de cámara, donde nosotros podemos proyectar desde una sala o una ponencia. Esto ya lo podemos tener, no necesariamente, bueno, antes se contaban con fabricantes donde las empresas tenían que contar con una solución específica, por ejemplo, para transmitir video. Y hoy en día creo que esta es una de las ventajas de que ya tengamos todo esto en la nube y de que hayan muchos competidores, porque nos permite tener acceso a mayor tecnología y pues y que sea de alguna manera accesible, ¿no? En términos de costos también. También que se espera que tengamos interoperabilidad con diferentes sistemas de voz de clientes heredados. Esto quiere decir que ya si tenemos PBX viejas, que las empresas todavía no van a reemplazar porque son costos muy altos y obviamente no lo pueden desechar de un día para otro. Ellos ya tienen tiempos en los cuales van a desechar esta tecnología cuando ya no cumpla más con la función, pues esas tecnologías las van a ir desplazando. Pero mientras hay que tener esa apertura de que tenemos que interconectarnos con tecnologías viejas aún, cuando ya hayamos evolucionado mucho en tecnologías actuales, todavía tenemos esa necesidad, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos estas integraciones y como les comentaba, ¿no? Pues tener bueno, lo más básico, ¿no? Pues poder proporcionar llamadas entrantes y salientes desde números externos de la PSTN. Y bueno, aquí les quise
compartir un poco más bien de, por ejemplo, ahorita de Microsoft, de la solución que se llama Teams. Solamente para que ustedes tengan, esto puede ser muy parecido con otros fabricantes, no lo sé, pero es lo más seguro. Que nosotros vamos a tener todas las funcionalidades, por ejemplo, de colaboración, ¿no? Entonces, hablando ya de un enfoque de comunicaciones unificadas hasta service, como esto es como en la nube, que Microsoft provea diferentes funcionalidades a través de Microsoft Teams, que es un cliente, ¿no? Este es un cliente de colaboración donde podemos tener mensajería, chat, telefonía, incluso integraciones con aplicaciones de terceros o incluso aplicaciones de la misma empresa. Entonces los usuarios ya pueden tener este acceso fácil y las funcionalidades de PBX las brinda, por ejemplo, el Phone System, que es lo que dentro de Microsoft brinda todo lo que les comentaba, ¿no? Lo que se espera de una PBX actual. Y podemos tener acceso a reportería de calidad, de uso de llamadas, que esto también en su momento con las PBX viejas no teníamos este tipo de información, ¿no? Cuánto es el consumo, por ejemplo, de alguna manera, si es posible o si era posible, pero eran como de forma separada. Por ejemplo, podíamos pedir reportes al proveedor, por ejemplo, a Claro, quiero saber cuánto es mi pico de llamadas, por ejemplo, en el día, ¿no? En qué momento, cuántas llamadas simultáneas tengo, pero quizás no podríamos ver la calidad de la llamada. Ahora, hoy en día tenemos todo este tema de telemetría, que creo que son de las ventajas con las que ahora contamos, que tenemos más información del uso y de la calidad, por ejemplo. Y esto les permite hacer análisis y poder mejorar ya sea las comunicaciones o incluso si se reporta un problema, ya lo pueden tener identificado, ¿no? Entonces ya de alguna manera se vuelve el profesional de IT o de tecnología se vuelve más proactivo porque tienes una mayor visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Quizás antes todo era más reactivo, o sea, algo fallaba y había que investigar por todos lados. Y hoy en día que ya tenemos, las aplicaciones van mejorando mucho, podemos tener alertas y este tipo de reportes donde podemos analizar todo esto. Y ahora justo sobre todo temas de programación también, podemos extender las capacidades de una PBX en la nube. Hay algunos frameworks, dependiendo de los fabricantes, van a tener diferentes frameworks donde nosotros podemos hacer incluso integraciones con bot de voz, en donde nosotros podemos también quizás se pueden definir diferentes flujos de trabajo donde podemos tener integraciones con un bot y ya cuando sea necesario pues solamente transferirlo a un humano. Todo este tipo de integraciones también ya son posibles y son de alguna manera más fácil de realizar, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que nos brinda la interconexión a la PCTN? Pues en conceptos de Microsoft pueden tener sus planes de llamada o el enrutamiento directo, ¿no? Que entonces al final del día, como les digo, esto solamente es como un ejemplo. Puede ser muy parecido a los conceptos que se manejan entre los diferentes fabricantes. Al final del día necesitamos tener acceso a la PSTN, por ejemplo. Entonces, de alguna manera necesitamos contar con un equipo que nos va a permitir habilitar esta comunicación, ¿no? Entre el Internet, ya sea cualquier proveedor de PBX en la nube, y nuestra red de telefonía de la PSTN, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos diferentes troncales con Claro, al final del día necesitamos un equipo que haga esa interconexión. Entonces, un término muy común en estos en este campo es un Session Border Controller, que al final es un equipo inteligente de enrutamiento, que cuenta con funciones de seguridad, porque ya que es un equipo expuesto a Internet, debe ser muy seguro para manejar toda esta integración de comunicaciones de voz sobre IP o de video. Y también nos va a permitir interconectarnos con PBX de terceros, poder tener también de alguna forma conectarnos con ciertas líneas analógicas que se pueda tener esa necesidad o aplicaciones de voz de terceros, por ejemplo. Entonces, al final,
quisiera que se lleven el concepto, ¿no? De que ha ido evolucionando, pero todavía de alguna forma nos tenemos que interconectar, ya sea con la PCTN tradicional o bueno, ahora en día que también está evolucionado IP, que ya se habilita de alguna forma con troncales SIP, pero al final es una conexión con un tercero, con un proveedor. Entonces el Session Border Controller nos va a permitir tener esta integración y ya obviamente manejo de seguridad y otras configuraciones de enrutamiento que ustedes puedan realizar acá. Y bueno, pues como pueden ver, les he ido mezclando un poquito el tema de que es una PBX, pero con otras funcionalidades, ¿no? Podemos ver que al final del día ya no solamente se trata de una llamada, sino de que al final es habilitar diferentes formas de comunicación, ¿no? De mensajería instantánea. Hoy en día, sobre todo también con el tema de pandemia, ¿no? Que hay mucha gente que todavía sigue trabajando de casa o en su momento trabajó desde casa, ¿no? Las empresas tenían que brindarles de alguna manera rápida de la forma de comunicarse. Y bueno, pues justamente vemos esa necesidad, ¿no? De que ya no solamente vamos a colaborar de manera directa con un audio, puede ser videollamada, videoconferencias, eh, el hecho de compartirse información también. Y bueno, podemos ver esto también, lo de que hay incluso herramientas inteligentes que nos permiten hacer análisis de voz, que ayuden a monitorear la calidad. También podemos ya contar con inteligencia artificial, donde básicamente hay ciertas funcionalidades que pueden ir mejorando, que quizás no las vemos de manera tan palpable, pero por ejemplo, traducciones en tiempo real, subtítulos, cancelación de ruido, todo esto se hace en base al uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya se vienen integrando en las comunicaciones, o el tema de los asistentes también, por ejemplo, el asistente, creo que hay un asistente de Cisco para las comunicaciones unificadas, Cortana, por ejemplo, para Microsoft, que de alguna forma ya vamos integrando la inteligencia artificial para poder hacer seguimiento de tareas, en los proyectos, incluso en temas de seguridad también de la información. Bueno, como también les hablaba de aplicaciones que son básicamente habilitadas para centros de contacto, plataformas de comunicación como servicio y colaboraciones en flujos de trabajo, lo que le mencionaba, el tema de tareas, integraciones de diferentes proyectos. Y también hoy en día tenemos el uso de APIs y los SDKs, que también nos podemos integrar con otras aplicaciones, no necesariamente de voz, sino que ya integraciones de base de datos. Bueno, la verdad es que la imaginación es el límite en esto. Entonces ya hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces para que puedan ver cómo ha ido evolucionando. Y bueno, ¿qué beneficios tenemos cuando tenemos una plataforma UCaaS o una PBX en la nube, por decirlo así, con ya más servicios de comunicaciones unificadas? Hay redundancia, digamos que como hay diferentes centros de datos distribuidos en el mundo de los diferentes proveedores, pues hay un servicio caído en cierto data center, tenemos alta disponibilidad en otro lugar, entonces para el usuario se hace transparente, ya no tenemos esa caída de servicios. La gestión y generación de reportes sobre el uso, la experiencia del usuario se hace óptima y se puede integrar con diferentes aplicaciones que ya sean críticas para el negocio. El tema de seguridad también. Hay diferentes regulaciones, por ejemplo, para temas de salud, para temas de financieros o de tarjetas de crédito, como PCI, es algo que ustedes ya cuando, o si ya lo han visto, por ejemplo, se ven muchos estos tipos de regulaciones donde hay que cumplir con ciertas medidas de seguridad para transmitir cierta información que es muy relevante, por ejemplo, tarjetas de crédito, ¿no? Entonces hay muchos controles para que esta información se mantenga de manera segura entre las empresas. Bueno, la flexibilidad para adaptarnos a empleados que sean móviles y remotos. Las cargas de trabajo de los profesionales de IT se ven de manera reducidas, entonces al final un profesional de tecnología se puede dedicar
tiene más tiempo para pensar en cómo innovar o cómo mejorar los procesos dentro de una empresa, no necesariamente es perder mucho tiempo haciendo algunos tipos de configuraciones que de alguna manera ya pueden ser habilitados de manera más rápida. Y pues en los temas de inversión operativa o de el CAPEX, que es cuando tú haces una compra de un proyecto y una inversión inicial, se ven reducidos porque en realidad del día solo pagas por el servicio que utilizas, no vas a pagar por la infraestructura como tal, como se venía haciendo hace unos años. Y pues, el mantenimiento se hace reducido y pues al final del día tenemos, para la resolución de problemas, contamos con un proveedor que nos va a ayudar a resolver todo, ¿no? Y bueno, algunas cosas ya hablando de qué suceden ya a nivel de comunicaciones unificadas, qué consideraciones de seguridad debemos de tener en cuenta, pues que hay un manejo de los datos, ya que si hacemos uso de mensajería, podemos compartir archivos, entonces de qué manera garantizamos que la información se mantenga segura y no se filtre, por ejemplo, a personas que no deberían de tener esa información. Entonces, esos temas de seguridad, también hay soluciones que se pueden integrar o de alguna manera se pueden habilitar para que tengamos mayor control de la información. Podemos tener de hecho ya es importante tener un cifrado de datos y la protección también de la información, ya que estamos sobre Internet, o también incluso para que el destinatario no sea el incorrecto. Bueno, protección del trabajador remoto y seguridad de la red, permisos y controles de usuario, y pues un monitoreo de llamadas y fraude también, que eso también puede suceder, ¿no? Y bueno, esto es un poco de terminología, pero no la voy a leer. Entonces, hasta aquí, bueno, ¿alguna pregunta? ¿O qué les pareció? Muchas gracias, ingeniera, por su valioso mensaje, su valioso aporte. En estos momentos daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos que en el chat puedan escribir su nombre para poder cederles la palabra o bien escribir su pregunta para poder dar lectura y que nuestra ponente pueda solventar las dudas. Damos inicio entonces a la sección de preguntas. Ay, o los confundí más. Ok, tenemos una pregunta. Nos dicen, a las empresas ISP les conviene que más empresas brinden este servicio, hablando de nivel de ganancias. A ver, no sé si podrías explicarla mejor. Ok, vamos a pedirle al compañero que reformule la pregunta. Hola, ¿me Hola. escuchan? Sí. Hablo de que, Sí, digamos, sí. como sería una PBX en la nube, digamos. Las empresas que brindan comunicación vía internet, vía telefónica, ¿les conviene que ese servicio lo hagan otras empresas o que ellas mismas hagan ese servicio a nivel de ganancias? Pues puede ser de ambas formas. Digamos, la primera, la que tú dices, al final del día, las empresas siempre requieren de una conexión a Internet, ¿no? Tienen sus enlaces de Internet. También si tienen las troncales, sí, por los troncales digitales, de hecho siempre las requieren
y por eso las vamos a interconectar haciendo un uso de un SBC, como les mencionaba. O incluso hoy en día las mismas empresas también pueden evolucionar estos proveedores para que ellos puedan brindar servicios hosteados en la nube. Entonces, ellos tienen esta oportunidad también de unirse a este tren, de que ellos también puedan brindar, porque al final ellos pueden tener sus propios equipos SBCs y habilitar esta comunicación también. Entonces, va a depender más bien de si están dispuestos ellos a ampliar su servicio, pero digamos, al final del día, si no lo hacen, eh, eh, como te decía, el requerimiento de Internet o diferentes troncales siempre existe. A ver, la siguiente dice, bueno, perdón, si te quedó claro. Sí, sí, muchas gracias. Ok, con gusto. A ver, la siguiente dice, ¿cómo defino la capacidad de mi PBX para la cantidad de usuarios que requiera? Bueno, aquí, si hablamos de una PBX tradicional, por ejemplo, es una de las preguntas más importantes, ¿no? Cuando se hace un dimensionamiento de la PBX, ¿cuántos usuarios tienes tú habilitados? O sea, ¿cuántos usuarios tú requieres que hagan uso de la telefonía? Y en base a esto, si hay una relación, por ejemplo, para tener la conectividad hacia la PSTN, por ejemplo, tenemos 100 usuarios, por decirlo así, podemos tener una relación mm, de 1 a 3, ahorita no recuerdo el exacto, pero, por ejemplo, vamos a ver que la capacidad simultánea de llamadas que podamos tener activas hacia la PSTN puede ser de 1 a 3, requeriríamos, por ejemplo, 30 canales, ¿no? De simultáneos. Entonces, podría ser un E1, por ejemplo, como les hablaba, una troncal digital. O si ya me lo movemos a una troncal SIP, nosotros de esto lo definimos con nuestro proveedor de servicios, que vamos a requerir 30 conexiones simultáneas, por ejemplo. Y en cuanto al dimensionamiento de la PBX como tal, pues esto va a depender del fabricante. Él te va a decir, se requiere este servidor con estas capacidades, ¿no? Y entonces esa es la inversión que tú realizas como empresa. O ya en el caso de si tú ya te vas directamente a una PBX en la nube, al final solamente es por número de usuarios y lo que te comentaba, ¿no? De cuántas llamadas simultáneas van a tener hacia la PSTN, que como por ejemplo lo que te comentaba, ¿no? Podría ser un ejemplo, 30 canales simultáneos, ¿no? Porque no vas a tener a todos los usuarios haciendo una llamada en ese momento hacia la PSTN. Entonces justamente como de las cosas que o incluso puedes hacer un dimensionamiento menor y tú vas monitoreando el tema de consumo y puedes ver que si mantienes un consumo alto o más bajo, pues tú puedes incrementar o no los canales o las conexiones. Con gusto, Douglas. ¿Alguien más que tenga alguna duda para solventar, alguna pregunta para la ingeniera? Eh, ¿Cuál servicio? PBX en la nube. De las más grandes está Cisco, Microsoft, RingCentral y Zoom por ahí va, pero todavía no se mantiene entre las más grandes en cuanto a PBX. Sabemos que ahorita es muy en temas de videoconferencias y tienen su buena cantidad de usuarios, pero creo que esos tres son los mayores en este momento. Un gusto.
¿Existe algo que limite a una empresa de El Salvador para poder brindar el servicio de PBX en la nube? Pues nada es imposible. Lo que aquí sucede es que necesitarías tener básicamente capacidad de cómputo en la nube, ¿no? Como por ejemplo un Amazon o un Azure, por ejemplo. Pero digo, no es imposible. Digamos, si tú quisieras competir localmente, incluso podrías levantar tu centro de datos acá de alguna forma que sea para El Salvador y tener primero esta capacidad de cómputo, ¿no? Que sea disponible, contar con altos niveles de redundancia. Y luego lo otro sería, pues, obviamente el desarrollo de la aplicación para tener esta funcionalidad de PBX, todo este tipo de funciones, donde tú puedas crear tu aplicación que puedas instalar en cualquier dispositivo y que tenga todas estas funcionalidades, ¿no? De poder hacer llamadas, el tema de audio, video. De alguna forma, no le veo alguna limitante, simplemente que sí hay mucha inversión también y obviamente el desarrollo del software. ¿Qué beneficios o desventajas tiene el uso de Asterisk respecto a las otras plataformas mencionadas? Bueno, aquí en el caso de Asterisk, creo que, bueno, desconozco un poco si tiene capacidades de PBX en la nube. Si lo vemos como una PBX que ya se accede sobre IP, digamos que de alguna forma no es que no le quiera quitar el valor a las PBX actuales, simplemente que aquí hablamos como justamente lo que le decía, ¿no? Que y lo hablo en general para cualquier PBX que esté en on-premises, temas de mantenimiento de software, por ejemplo, mantenimiento de hardware, que son cosas con las que siempre hay que tener un plan preventivo también, incluso un plan reactivo donde nosotros podamos de alguna manera estar monitoreando temas de que si haya disponibilidad, que los servicios estén activos. Entonces, de esta forma, yo la única desventaja que le veo de la parte de on-premises a la parte de la nube es que si no desarrollas un buen plan para preventivo y reactivo dentro de tu empresa, y esto va para cualquier sistema al final del día, no solamente PBX, ¿no? Entonces, justamente son de las cosas con las que tú tienes que tener un plan robusto y quizás en la nube tenemos esta facilidad de que incluso ya están disponibles, ya están configurados, o el tema de telemetría, que tenemos más información que podemos analizar y de alguna forma tenemos más reportes más avanzados donde podemos visualizar o tener analíticos de la información, ¿no? O del uso de las aplicaciones. A ver, la siguiente dice, las empresas que brindan servicios de PBX en la nube deben estar en el país de donde se originan las llamadas. ¿Esto se considera como una ventaja o desventaja? Muy buena pregunta, Carlos. Esto va a depender, no necesariamente debe de estar en el país donde se originan las llamadas. De hecho, si tú observas, y los invito a que busquen más sobre de los proveedores en la nube de cómputo, por ejemplo, hablo de Amazon Web Services, de Azure, de Microsoft, por mencionar algunos, donde ellos tienen sus diferentes centros de datos distribuidos a nivel mundial. Entonces lo hacen por regiones, por región de Norteamérica, Suramérica en algunos casos, la región de Europa, de Asia, donde ellos tienen esta alta disponibilidad, entonces ellos tienen esta redundancia, por decirlo así. Pero ¿qué sucede? No es, digamos, no es una desventaja per se. Puede ser de que ahí el tema va a ser simplemente algunas cosas que puedan afectar como la latencia, el delay, pero creo que va a ser casi imposible que en cada país lo tengamos. Más bien va a depender del proveedor qué tan buenos son sus niveles de servicio.
Y bueno, adicionando algo más a esta pregunta, de hecho hay algunas empresas que ellos por regulaciones de que tengan legales, requieren que la información se quede dentro del país, en centros de datos dentro del país, ¿no? Entonces esto podría ser una limitante, por ejemplo, digamos, si el gobierno de El Salvador, por decirlo así, tuviera ellos en sus leyes de que si información del gobierno no puede salir del país, digamos que esta sería una limitante o habría que buscar un proveedor que sí cumpla con ello, ¿no? De que la información se quede almacenada en un centro de datos local, por ejemplo. Entonces, más bien va a depender de los tipos de regulaciones legales en ese sentido, de dónde se queda la información. A ver, la siguiente dice, ¿qué ocurre con las PBX en la nube cuando las llamadas son recolectadas por terceros? ¿A qué te refieres con recolectadas por terceros? Luis. Bueno, ahorita que Luis nos dé más información de la pregunta, continuamos con la siguiente. ¿Cómo defino el códec de voz respecto al ancho de banda disponible en la red? Pues aquí puede ser una combinación, ¿no? Porque tú puedes definir del ancho de banda disponible que tengas en tu red, cuánto vas a asignar para la comunicación de voz o de video. Y en base a esto, tú podrías definir, dependiendo del número de usuarios, por ejemplo, decirlo, se me ocurre, si tengo 10 megas, por ejemplo, de un enlace, y vamos a definir, por ejemplo, el 50% para las comunicaciones de voz y video, tenemos 5 megas disponibles, ¿no? Entonces, luego ahí podemos hacer una definición de cuántos usuarios podríamos tener simultáneos haciendo este tipo de llamadas y ya en base a eso tú defines qué códec te conviene, ¿no? Por ejemplo, si tenemos muchos usuarios, es pues de sentido común de que usemos un códec que comprima más eh, el tráfico RTP, el tráfico de media, para que podamos tener mayor capacidad, ¿no? Y también obviamente vamos a tener que hacer configuraciones de calidad de servicio, como les comentaba, donde vamos a tener que darle prioridad al tráfico y en algún momento, pues obviamente limitarlo, ¿no? Porque no vamos a tener un enlace ilimitado, ¿no? Entonces, esas son como las variables con las que tú tienes que ir evaluando, Douglas. Dice, hola, mi nombre es Jason y deseo saber cómo se determinan los costos a las empresas que desean implementar PBX en la nube. Si por cantidad de usuarios que desea implementar o cantidad de equipos que se instalan. Pues mira, una de las ventajas de equipo, de tener, cuando implementas una PBX en la nube, es que en realidad la cantidad de equipos se reduce bastante. Al final del día aquí va a ser, por ejemplo, los gateways de que tengas tú de, por ejemplo, un SBC o un gateway analógico, que tú tengas alguna línea analógica que interconectar a la red IP. Digamos que esos serían como los equipos que sí tienes que instalar, pero ya el resto, pues como todo el procesamiento se va a la nube, ya no tienes que instalar un servidor de forma, o varios servidores de forma local. Entonces, en cuanto a costos, básicamente lo realizas por eso, por la cantidad de usuarios y por las troncales que tú tengas, así vas a definir el tamaño del equipo del SBC o del gateway que vayas a interconectar. Hay una tabla que relacione codec con ancho de banda. De hecho, sí, Douglas, en este momento no la tengo, pero no sé si de lo pueden buscar en internet o igual le puedo compartir la información aquí a Fernando y Camila y no sé si de alguna forma se los puede hacer llegar a ustedes. Sí, con mucho gusto, ingeniera. Con nosotros puede dejar el contenido que quiere que hagamos llegar a los participantes. Muy bien. Y bueno, quedaba una pregunta por ahí que no me quedó clara, entonces, bueno, no sé si todavía la podemos aclarar o... A ver.
Ah, ya entendí. Así como, por ejemplo, que alguien más puede escuchar las llamadas que se hacen en Zoom o Teams, sea el gobierno u otra persona. Pues va a depender mucho de la seguridad que tenga tu proveedor de PBX en la nube, por ejemplo. Pero como tú realizas un contrato con tu proveedor donde el manejo de la información, o sea, hay acuerdos de confidencialidad, por ejemplo, cuando tú firmas con un proveedor. Y entonces en este caso, el proveedor no puede o no, o sea, de alguna forma legalmente no puede brindar la información. Esto más bien depende de las regulaciones del país también o del gobierno, pero no se ve obligado, por ejemplo, a compartirte la información con un tercero, por ejemplo, como decías, como el gobierno o algo por el estilo. Y ya si es tema de si alguien más lo hizo o de alguna forma tú tienes que revisar tus configuraciones de seguridad, por decirlo así, o ya hablar un poquito, hablar con especialistas de ciberseguridad para saber por dónde o pudo haber una filtración, ¿no? en el sistema. Pero de hecho los sistemas de PBX en la nube son bastante seguros, cuentan con muchísimas medidas de seguridad y como te decía, si es un tema de compartir información de la empresa, de un usuario, por ejemplo, eh, va a depender del acuerdo de confidencialidad que tú tengas con tu empresa, pero normalmente eso no pasa. O sea, ya está definido de que no se puede compartir esta información, ¿no? Mucho gusto. Excelente, ingeniera. A todos los participantes que acaban de escribir sus preguntas, les solicitamos que por favor ingresen su correo electrónico y que nos indiquen por favor si son de la UDB. Esto lo pueden hacer también llenando el enlace de asistencia para que puedan participar en la rifa de la membresía de IEEE. Damos por finalizado este espacio de preguntas y respuestas. Reiteramos las gracias a la ingeniera Carla Ha por sido un placer. compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas En gracias este a ustedes. momento, muchas gracias, ingeniera. En este momento procedemos a hacer la entrega de un diploma en agradecimiento a Carla Reyes por su participación como ponente en la actividad. El diploma reza de la siguiente manera. El capítulo IEEE Communication Society y la rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco de El Salvador tiene el agrado de otorgar el presente diploma a Carla Reyes por haber impartido la ponencia PBX en la nube. En el marco de la segunda edición de la Technical Week, dado a los 20 días del mes de julio del 2021. Firman Fernando Rivera, presidente de IEEE ComSoc, Rebeca Melgar, presidenta de la rama estudiantil, y la ingeniera Neri Alemán, consejera de la rama estudiantil IEEE UDB. Agradecemos a nuestra ponente por compartir con nosotros en esta tarde. Esperamos contar nuevamente con sus valiosos aportes en actividades futuras. Será un gusto. Muchas gracias a todos por el interés y el tiempo ahora de escucharme. Gracias, ingeniera. Agradecemos a todos y todas por su asistencia y esperamos que la actividad haya sido de gran valor para todas y todos ustedes. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en otras actividades que se desarrollarán durante la semana en el marco de la segunda edición de la Technical Week en la UDB. Recuerden llenar el formulario de asistencia, ya que al asistir a un mínimo de 8 conferencias te enviaremos un diploma de participación en la segunda edición de la Technical Week.
Damos por finalizado el evento y en nombre de la rama estudiantil IEEE UDB, les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.